Hola, mis apreciados alumnos de cuarto de secundaria, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda de nuevo su profesor John Monsalve y el día de hoy vamos a hablar de un tema hermoso que se llama ciclo celular. ¿Perfecto? Ciclo celular. ¿Qué es eso de ciclo celular? Bueno, cada una de las células que tú posees en el cuerpo es como un pequeño bebé que nace, crece, se reproduce. Bueno, y a veces mueren, ¿no? Y esa muerte celular tiene un nombre que te lo puedo preguntar en el examen, se llama apoptosis. La apoptosis, a ver, te lo escribo por acá, a ver, se llama así, apoptosis, apoptosis, ¿sí? Es la muerte celular programada, ¿bien? Entonces, esa célula pasa por un ciclo vital, un ciclo de vida. Y ese ciclo de vida se le llama ciclo celular y es lo que hablaremos y aprenderemos el día de hoy. ¿Comprendemos? Avanzamos. El ciclo celular es un conjunto ordenado de eventos que culmina con el crecimiento de la célula y su división en dos células hijas. La finalidad de las especies, la finalidad de la vida, la reproducción, dejar descendencia para que la vida continúe. El periodo comprendido entre la formación de la célula por división de su célula madre y el tiempo cuando ella misma se divide, ese es otro concepto de ciclo celular. Y yo les podría decir que el ciclo celular, un concepto mío, es el periodo de vida de la célula y lo que sucede mientras eso está. Eso es un ciclo celular. Bien, entonces el ciclo celular tiene dos partes importantes, comprende dos partes, la interfase y la mitosis. La interfase, la interfase, si lo vemos acá, sería toda esta parte que está aquí de color amarillo intenso, este amarillo que está aquí. Sí, amarillo, ¿cómo le llamaría? Amarillo oro, no sé qué amarillo es este, de acuerdo, no sé las diferencias entre los amarillos. Este amarillo más oscuro que está aquí sería la interfase. Todo ese ciclo de la célula, esa parte de vida, y una pequeña parte sería la mitosis, que es la división celular. Bien, perfecto. Seguimos avanzando hablando de esa interfase. Y con esta diapositiva que te estoy presentando acá, ya es suficiente para que entiendas qué es el ciclo celular y qué pasa en cada una de las fases. Bien, entonces, primero les dije que hay una fase que se llama interfase, ¿cierto? La célula pasa un periodo de tiempo largo y ese periodo de tiempo, en ese periodo de tiempo sucede la interfase. Y luego cuando la célula ya está preparada y ha duplicado toda su cantidad de ADN y etcétera y material, material celular, entonces esa célula está preparada para dividirse y suceda la mitosis entonces la interfase tiene varias fases. Fase G1, que es una fase de crecimiento de la célula, ¿sí? Es una célula chica que va creciendo. Luego, en la fase S, se llama S porque significa síntesis, ocurre la formación del ADN y la duplicación del ADN. Quiere decir que los cromosomas se duplica la cantidad de cromosomas para prepararse para la división. Bien, luego en una fase G2 continúa el crecimiento de la célula, pero ya con el material genético duplicado. Y así se prepara para lo que es la división celular o mitosis. Entonces, en algunas células este ciclo celular puede entrar en una fase G0 y en esa fase G0 ya la célula se queda allí y deja de dividirse. Bien, ok, entonces aprendamos. Interfase, la primera fase del ciclo celular y se divide en tres fases. Fase G1, fase GS y fase G2. Si te pregunto en el examen en cuál de las fases se duplica el ADN, pues en la fase S, fase de síntesis. Y después de allí, pues pasamos a la división celular o mitosis. La mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que precede inmediatamente a la división celular. Bien, entonces, en la mitosis sucede antes de que la célula se
divida. Igualmente, en la mitosis hay una serie de pasos o fases. Observen acá. Aquí están las fases de la mitosis. Por ejemplo, en esta que dice acá. Empezamos con la interfase. Dentro del núcleo, a ver si lo podemos mostrar acá. Acá. Acá está el núcleo de la célula. Bien, núcleo de la célula. Dentro del núcleo está todo ese ADN enrollado, empaquetado allí en forma de cromatina. Perfecto. En la interfase, aún, que es la interfase, que es la primera fase del ciclo celular, aún no se comienzan, no se ven los cromosomas. ¿Se comprende? Ahora, en la profase ya los cromosomas se condensan y se pueden observar así como en forma de X. ¿Comprende? La forma que conocemos de los cromosomas es en la profase. Perfecto. Ahora, luego pasamos a una metafase donde los cromosomas se van a alinear en la mitad de la célula y estas moléculas que están en los extremos, que se llaman uso acromático, extienden unas fibras para sujetar esos cromosomas y luego separarlos en la anafase. ¿Se comprende? Entonces, fases de la mitosis. Profase, se forman los cromosomas. Metafase, los cromosomas se alinean y se forman las fibras del uso acromático. Luego viene la anafase, donde ya se separan esos cromosomas, y en la telofase, donde ya se forma de nuevo la membrana nuclear. Pero ahora ya tenemos dos membranas nucleares, o sea que la célula ya se puede dividir en dos células hijas. Y eso es mitosis. Observen acá. Profase, se forman los cromosomas. Metafase, se alinean los cromosomas en el centro de la célula. En el centro de la célula, metafase. Anafase, se separan esos cromosomas. Telofase, se forman de nuevo las membranas nucleares. Y luego viene una fase que no estaba en la diapositiva anterior, que es la citocinesis. La citocinesis no es nada más que ya la división de la célula para que queden conformadas dos células hijas. Entonces, en la mitosis, a partir de una célula madre, se originan dos células hijas idénticas a la célula madre, es decir, con la misma carga genética. ¿Se comprende? Muy bien, seguimos avanzando. Creo que hemos comprendido lo que es el ciclo celular, una fase de agrandamiento de la célula y división del material genético que se llama en general interfase, que tiene su fase G1, fase S, fase G2 y a veces fase G0 dependiendo de la célula, y la mitosis, que es la fase de división celular propiamente dicha. ¿Entendemos, chicos? Creo que queda claro. Ya para concluir la clase siempre les dejo un error. A veces cuando innovas cometes errores. Lo mejor es admitirlos y centrarse en perfeccionar otras ideas. Chicos, un abrazo para ustedes. Gracias por todo. Gracias, papitos y mamitas, por permitirnos desde Científico del Norte llevar educación desde casa. Se despide su profesor de biología, John Monsalve. Hasta la próxima. Chao, chao.